están? Bienvenidos. Como siempre, es un placer reencontrarnos en este espacio en el que somos todos periodistas. Y hoy les proponemos un programa diferente para empezar a debatir, a analizar, a reflexionar sobre temas que tienen que ver con el rol de la mujer, en este caso en la política. Sin dudas que las mujeres han ido logrando conquistas muy importantes, sobre todo en los últimos tiempos, pero todavía se percibe en la sociedad cierta inequidad en el ámbito político puntualmente. Y hoy contamos en nuestro programa con jóvenes muy comprometidas, profesionales, dirigentes políticas y sociales que están en Córdoba en el marco de un encuentro precisamente por la democracia, y con ellas vamos a dialogar hoy para, como decíamos, intentar sacar conclusiones, conocer su pensamiento y cómo llevan adelante esa lucha para obtener también mayores espacios. Una de nuestras acompañantes del día de hoy es una joven dirigente social venezolana, y también con ella vamos a hablar sobre la frágil democracia que tiene hoy este país de nuestra querida Sudamérica. Pero como siempre, en la primera parte de nuestro programa comenzamos con los temas de la semana y el análisis del doctor Roberto Cornet. ¿Cómo anda, Roberto? ¿Bien? Bueno, mejor que el país, creo. Y bueno, la verdad que venimos por días complicados. Muy complicado. Pero Mirá, siempre tenemos una nueva, ¿no? Exactamente. Vos sabés que yo tengo preparado mi editorial, pero dos palabras que tengo que hablar sobre estos 8 cuadernos que aparecieron ayer. Sí. Creí que con los bolsos de López habíamos visto ya lo máximo de la corrupción en la Argentina. Pero con la aparición de estos 8 cuadernos, López ha quedado como un motochorro. Ha superado cualquier cosa imaginable. Creo que esto va a merecer un editorial más adelante cuando ya exista una opinión judicial. Porque también, sin una opinión judicial, sin un dictamen del fiscal que interviene, es un poco arriesgado hacer un análisis, porque en estos análisis donde hay tanta porquería, tantos sujetos bandidos, se pueden cometer injusticias. Entonces, cuando el panorama esté un poco más claro, vamos a opinar, siguiendo lógicamente la guía de la justicia, sobre esto que nos ha colmado el asombro de los argentinos. Entrando a mi editorial, la editorial mía se llama Dos actitudes ejemplares. Vos sabés, Ariel, que he querido traer dos conductas, dos actitudes políticas de dos personas que no son argentinos y que son políticamente diametralmente distintos, pero que van a ver ustedes que acreditan una conducta consecuencial con su conciencia y con sus principios, digna de ser alabada, porque no solamente los buenos ejemplos podemos encontrarlos acá, sino que en el mundo hay muy buenos ejemplos. Y está vinculado con el tema del aborto. No quiero hablar en profundidad porque es un tema que acá en este programa ya hemos hablado hasta el hartazgo y en otros programas que hay en este canal, y no voy a hartarlos a ustedes volviendo con algo que ya está muy trabajado. Pero sí dos actitudes. Fíjate, una se trata del ex rey Balduino I de Bélgica. El rey belga que yo, gracias a Dios, tuve oportunidad de conocer en Córdoba. Una vez yo estaba en el Hotel Crillon, en el centro, y con dos amigos, y el doctor Pedro J. Frías entró al hotel acompañado de una pareja. Él era un hombre alto, de uniforme color caqui, con una banda roja, y ella una mujer más baja que era la reina Fabiola de Mora y Aragón, que era española, la esposa del rey, y hablaba, por supuesto, el rey, por influencia por su mujer, un buen español, y nos contaron a mis dos amigos y a mí que venían a donar dinero para fundar, o apoyando con dinero, para que la Universidad Católica de Córdoba constituyera la clínica Reina Fabiola. Por eso se llama Fabiola la clínica. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la conducta del rey Balduino? Fíjate, un día, el 5 de abril de 1990, el Parlamento belga, con los votos de los socialistas y liberales,
sanciona una ley de aborto igual a la nuestra, el aborto legal, gratuito y seguro. Y lógicamente, por la estructura del Estado belga, una vez que aprueban, solamente tuvieron la oposición del Partido Demócrata Cristiano belga. Lo elevan al rey, que como jefe de Estado tenía que refrendarlo y promulgarlo. ¿Qué hizo el rey Balduino? Cuando lo recibió, dijo, no, yo no voy a refrendar esta ley porque esta ley va contra mis principios y mi conciencia. Así que tomó la ley y escribió una carta de abdicación a la corona del reino ejemplar. La mandó de vuelta a la ley con su abdicación como rey al Parlamento diciendo que él jamás iba a poner su firma para avalar esto que significaba prácticamente consagrar el asesinato. Mira qué casualidad, el Parlamento cuando recibió la abdicación del rey, ese mismo día 5 de abril, encargó a la televisión estatal belga una encuesta. Y 7 de cada 10 belgas dijeron, por Dios, que el rey no se vaya, que se quede. Y a ustedes parlamentarios, que son representantes nuestros, rechacen la abdicación del rey y restituyanlo en el poder. Y efectivamente así lo hicieron. A los pocos días, por el voto unánime de 254 legisladores, le devolvieron sus atribuciones constitucionales al rey Balduino. Pero yo dije, fíjate vos lo que dice el rey en su carta. Dice, por la que me notifico la decisión de no convalidar una ley que consagraba una mengua al derecho a la vida de los más débiles. Y agregó que en el texto de su renuncia revelaba él graves problemas de conciencia. Hay que ser fuerte porque realmente que un jefe del Estado y un rey en un país con una monarquía fuerte como es Bélgica hacer la renuncia era digno. El otro ejemplo, porque nos queda poco tiempo, por eso digo diametralmente opuesto, es el del doctor Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay. El rey era un hombre más bien cristiano conservador. Tabaré Vázquez, que encabeza el Frente Amplio del Uruguay, donde hay comunistas, socialistas, partidos todos de izquierda, en el año 2000, en noviembre del 2008, el Senado uruguayo ratifica, como va a ser el Senado nuestro, que no sabemos qué, la sanción de la ley del aborto legal y se lo envían al presidente Vázquez del Uruguay para que lo refrende y lo promulgue. Ojo, insisto, Vázquez estaba en un extremo distinto, ideológico, al rey Balduino. ¿Qué dice el doctor Tabaré Vázquez? Contra la opinión de los comunistas, los socialistas y demás partidos del Frente Amplio que lo llevó a él al poder, se niega a refrendar y veta la ley. ¿Y qué dice él? Fíjate vos qué interesante. Él era médico. El doctor Tabaré Vázquez, presidente del Uruguay, es médico. Dice, considero que el aborto es un mal social que hay que evitar. Dice que la experiencia de Estados Unidos y de España habían sido el punto de partida para la multiplicación de este flagelo y en uso de sus facultades constitucionales resuelvo vetar la ley porque no puedo desconocer la realidad de la existencia humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia médica. Lo que quiero destacar en estas dos actitudes, la del rey belga y del presidente uruguayo, es que a ellos los compromisos políticos no influyeron en el compromiso con su conciencia personal, con sus principios éticos. Y frente a la disyuntiva, ellos prefirieron ser consecuentes con sus ideas, con su conciencia, con la responsabilidad que el mando les había otorgado por voto popular en un caso
y por la gracia de Dios en el caso del rey, y se negaron a firmar estos proyectos de ley. Me encantó estos dos ejemplos porque se trata de dos hombres íntegros, dignos, respetables y que son ejemplos que valen la pena mostrarlos al mundo de cómo debe ser un jefe de gobierno cuando es consecuente con sus principios. Y sobre todo con un tema tan delicado que divide tanto a los argentinos, ¿no? Bueno, vamos a la pausa ahora, después hablamos de democracia, del rol de la mujer en la política, de otros temas que tienen que ver sobre todo con los jóvenes en la política. Ya volvemos. Estamos más cerca de la gente, porque estamos más cerca de nuestros valores. Clínica Universitaria Reina Fabiola, el lado humano de la medicina. Hola, ¿te podemos interrumpir unos segundos? Solo queremos agradecerte. Gracias a vos, el Allende Cerro ahora es más grande. Crecimos, porque incorporamos muchas mejoras, de verdad muy importantes. Y queremos que sepas que todo este crecimiento es nuestra manera de responderte. Con el corazón. Porque en estos 80 años aprendimos que responder con el corazón es lo que nos hace crecer como humanos y profesionales. Porque gracias a estar atentos a vos, nos convertimos en el lugar que queremos ser para vos. Sanatorio Allende. Desde hace 80 años, especialistas en el cuidado de tu vida. Centro Tomografía Computada Córdoba Sociedad Anónima. Instituto Ulton, líder en diagnóstico por imágenes. Primer instituto de cirugía ambulatoria mínimamente invasiva del interior del país. Avenida Vélez Arfiel 562, Córdoba, Argentina. Teléfono 0351 426 7700. A cabo en Córdoba el encuentro de mujeres jóvenes por la democracia, convocado por Cultura Democrática en conjunto con la agrupación Trejo de la Universidad Nacional de Córdoba, que convoca a jóvenes dirigentes sociales y políticas para debatir temas que tienen que ver precisamente con el rol de la mujer en la política y también con los valores democráticos en todos los países de nuestra región. Y hoy, para abordar estas temáticas, nos acompañan en nuestros estudios la licenciada Micaela Hierro, máster en Ciencia Política e investigadora, y a su vez Aneleimar Rosales, bien dicho, licenciada en Publicidad, diplomada en Economía Social y de Mercadeo y dirigente estudiantil y política, a las dos. Micaela, Aneleimar, bienvenidas, un gusto que nos acompañen. Un gusto estar acá. Bueno, la verdad que es un placer porque están en Córdoba en el marco de este encuentro que contábamos recién. Básicamente, ¿cuáles son los objetivos de esta convocatoria? Mujeres por la Democracia es el primer programa que desarrolla Cultura Democrática, que es una asociación civil humanista recientemente fundada, que tiene como objetivo promover la democracia y defender los derechos humanos. ¿Cómo lo hace? Promoviendo los valores democráticos, pero también formando a aquellos actores que consideramos estratégicos. A la mujer por un lado, jóvenes, a los sindicatos e incluso a la sociedad civil, porque creemos en la importancia de la participación ciudadana en su rol en el fortalecimiento de la democracia. Entonces, Mujeres por la Democracia es este programa que venimos hoy a traer aquí en Córdoba, tras haber hecho actividades en San Luis, en Corrientes, en Paraná, en Santa Fe, Santiago del Estero, en fin, otras provincias de aquí de la Argentina, y seguiremos recorriendo el país. También se implementa en otros países vecinos, como Bolivia, Venezuela, México, Cuba y Nicaragua. Y de esa experiencia tan rica, ¿qué conclusiones van sacando en cuanto a las conquistas que logró la mujer, pero en este caso orientadas en la política? En muchos de estos países existe ya la ley de paridad, sí, como exacto, recientemente fue sancionado en la República Argentina. Sí. Pero eso sabemos que no es suficiente. Hay que cambiar lo que nosotros llamamos la cultura democrática, claro, para que
fortaleciendo, empoderando el rol de la mujer para que realmente tenga un fuerte rol en la toma de decisiones. Pasa muchas veces que las mujeres participan en las elecciones estando en las listas, paridad, 50% y 50%, pero después no son las que toman las decisiones en el partido político, a la hora de elegir en el Poder Ejecutivo un cargo, no son las que están en los principales cargos. Entonces, todavía sigue siendo relegada a la hora de tener un cargo de poder. Da la impresión que en el momento de la militancia tiene más participación, pero cuando llega el momento de tomar las decisiones... Claro. Sin duda, sin duda. Nosotros tenemos la experiencia, al menos personal, de que somos por ahí las que más trabajamos, estamos ahí detrás de escena, pero por ahí no somos las que aparece en la foto. Entonces, queremos empoderar desde este programa, no solamente con formación, sino también con mentorías, y luego vamos a entrar en una etapa de posicionamiento mediático para ayudar a visibilizar todo lo que hace la mujer y que no se muestra. Ana Leymar, vos sos venezolana, recién llegada a Córdoba para participar de este encuentro, un país que está pasando por una situación muy difícil, en donde precisamente la democracia, ¿no?, está en jaque. ¿Qué lectura haces de esto? Bueno, Venezuela es uno de los países que tuvieron la oportunidad de ser más rico del continente y cayeron lamentablemente en el mal del populismo, en el mal de las malas políticas y el mal de creer que el Estado podía asumir todo. Venezuela tiene lamentablemente la crisis económica más grande del continente en los últimos 5 años. Tenemos una crisis en la cual el Fondo Monetario Internacional plantea que para el fin de año tendremos una inflación más de 1.000.000% y tenemos una caída en el PIB todos los meses. Dejamos de producir, dejamos de generar economía y cada día los venezolanos estamos más limitados a conseguir. Tenemos una crisis humanitaria, de medicinas, alimentaria. Y bueno, trayéndolo a la temática que venimos a hablar aquí, es que las mujeres somos el seno de la familia. Y la venezolana, la cultura venezolana es más matriarcal. Las mujeres se encargan de llevar la comida a la casa, se encargan de hacer política, se encargan de la militancia fuerte en todos los estados, en todas las regiones. Entonces nos está limitando nuestros derechos a participar, porque es o defender la casa, defender el hogar, defender a los hijos o hacer política. Porque nos están violando todos nuestros derechos humanos en Venezuela. Desde el derecho a manifestar y participar políticamente, hasta el derecho a la salud, hasta el derecho a la expresión pública. Todo se ha limitado a solamente sobrevivir, porque el gobierno limitó todo por la idea de destruir. Y solamente ser ellos los que puedan controlar el país. Y cada día más venezolanos se van. Gracias a Dios, Argentina es uno de los espacios donde además hemos tenido mayores espacios, donde hemos tenido mayores oportunidades. Pero aún así, tenemos una crisis y la democracia está lastimada porque en todo el continente las instituciones se han debilitado. Y queremos demostrar que Venezuela es el mejor ejemplo, de que si las instituciones no son sólidas, de que si no hay una participación constante y si los individuos no se apoyan en la política con valores y con principios, cualquier país puede pasar lo que estamos pasando nosotros. Y da la impresión que no hay por lo próximo una salida, ¿no?, a esta situación en Venezuela. Siempre puede haber una salida. La salida capaz hoy no está clara, pero siempre la estamos construyendo. Desde la política venezolana, la sociedad civil, estamos generando oportunidades sociales, económicas, en la cual los pequeños emprendimientos crezcan, donde las políticas locales y el acompañamiento a la protesta se mantenga. Y volver a posicionar a Venezuela, no solamente la protesta de calle, sino la protesta con sentido. Tenemos un mes protestando a las enfermeras, a los médicos, por la crisis de salud, en la cual ganan menos de $2 mensuales, donde no hay medicinas para la atención, la diabetes, enfermedades tan comunes. Tenemos malaria en Venezuela, una enfermedad erradicada, y por eso protestamos un tema. Pero también tenemos la ciudad capital toda la semana sin luz. Hemos tenido cortes de 4 o 5 horas en toda la capital. Y eso también genera protesta. El día de hoy en la ciudad capital se está dando protesta por el agua. Y así todos los días se están generando protestas, pero por las necesidades básicas. Capaz no se reconocen tanto porque no es tan violenta como vivimos el año pasado, pero es la violación a derechos fundamentales y derechos humanos establecidos. Claro, sí, sí. No es violento, total, pero es máximo nivel de coerción. Tú no puedes salir de tu casa porque tienes que esperar que llegue el agua. No puedes salir de tu casa porque no tienes un teléfono, no tienes señal, no tienes luz. Entonces, lo que nos están encerrando, no poder escapar, no poder mirar. Y es un método coercitivo que queremos denunciar en todos los espacios que podamos. Hoy la violencia nos ha armado totalmente. Hoy la violencia es en los espacios más pequeños de desarrollo ciudadano. Y hablando de democracia, que es el motivo por el cual ustedes
están hoy también aquí. De hecho, Venezuela en las últimas elecciones fue un ejemplo de que hubo baja participación de la gente porque evidentemente no hay confianza en las instituciones. No tenemos, lamentablemente, estamos en la crisis más complicada de la democracia, es cuando ya no confiamos en el mejor método democrático. O sea, no confiamos en el voto, porque creemos que el sistema está completamente corrupto. El año pasado, en julio, el gobierno lanzó la idea de hacer una asamblea constituyente paralela a la Asamblea Nacional Venezolana que fue elegida en 2015 y de la cual ganó la oposición por la mayoría de los votos. Esta constituyente no votó nadie, ellos fabricaron los números. Marmati, que era la empresa encargada del sistema electoral, denunció que su base fue violada y que toda la información que estaba saliendo para ese resultado de la constituyente era totalmente falso. Y entonces después de eso la población se asusta en votar, porque me están robando el voto. O sea, ¿cómo lo puedo defender si nunca el voto siempre va a ser útil? No, siempre es útil, siempre va a ser útil. Se siente la impotencia, eso me refiero. Pero siente la impotencia de votar y que lo que yo esté votando no sea lo que se está transmitiendo. Y lo que queremos construir ahorita es que queremos unas elecciones verdaderamente libres, transparentes. No tenemos miedo en hacerlas con papeleta, no tenemos miedo de hacerlas manuales, no tenemos miedo de hacerlas en cualquier momento. Pero queremos que sean transparentes, en verdad, que el gobierno se arriesgue a participar y que demuestre lo débil que está en los espacios. Claro. Porque a pesar de siempre va a haber un parte chavista en la población, pero la crisis ya no la aguanta nadie. Y lo que queremos es que se quiten esa manta en la cual solamente hay violencia y que comencemos a participar y generemos un cambio. Y solo se va a hacer por medio de unas elecciones. Claro. Pero estamos poco a poco construyendo los espacios para poder recuperar ese ánimo electoral que no es hoy, pero va a venir pronto. La situación de Venezuela es muy difícil, otros países también están pasando por momentos complicados, pero da la impresión que en estos últimos años, sobre todo, que las democracias, gracias a Dios, están fortalecidas, pero no logran cumplir con la misión que tiene precisamente un Estado de llevarle bienestar a los ciudadanos. Y nos encontramos en países latinoamericanos, puntualmente, porque es nuestro motivo de charla, con hechos de corrupción, con pobreza en crecimiento, con desigualdades. ¿Qué lectura hacen de esta situación? Cuando se banaliza la corrupción, estamos en problemas con la democracia. O sea, la corrupción va minando de a poco las instituciones democráticas hasta llegar al escándalo que hemos tenido aquí en Argentina, el lavallato en toda América Latina. En este momento la situación democrática de América Latina es alarmante. No solamente tenemos una dictadura arcaica como es la de Cuba, que lleva más de 60 años y cuenta no solamente el régimen de Castro, sino también la de Batista. Tenemos la situación tan crítica como acaba de describir Ana Leymar de Venezuela, sino tenemos ahora la situación de Nicaragua, donde han habido más de 400 muertos, donde Ortega ha destituido y ha quitado la personalidad jurídica a los partidos políticos de oposición. Entonces, de facto, se convirtió en un sistema único, ya no es un sistema democrático multipartista, sino totalmente totalitario. Por suerte, bueno, en Ecuador ha tenido sus vaivenes, ahora aparentemente va a haber un cambio, no sabemos hacia dónde. Todavía hay que estar en alerta. Y bueno, la situación de Bolivia, que tras el referéndum que se hizo en febrero de 2016, está la amenaza hoy en día de que Evo Morales lo desconozca, porque ya así lo ha manifestado, para postularse por tercera vez, a pesar de que lo prohíbe la Constitución y a pesar de que la ciudadanía, tras ser consultada en ese referéndum, dijo que no a esa repostulación. Entonces, cuando los demás países de la región ignoramos esa realidad, nuestra democracia está en peligro, porque nuestros líderes no se pueden estar abrazando con quienes son dictadores, quienes atentan contra la constitución de su país tan alegremente, porque eso te da cierta inseguridad, una desconfianza de que realmente después lo haga con nuestros países. Entonces, estos sistemas con tendencias autoritarias es una gran amenaza evidente, pero por otro lado la corrupción, como decía antes, en países como Argentina, Chile, Brasil, no podemos desconocer porque
la corrupción se va organizando, no solamente la corrupción de los partidos políticos y los funcionarios en el poder, sino se va uniendo con el narcotráfico, con el crimen organizado, con la trata de personas, y eso es mucho más difícil de erradicar a futuro si no vemos el ejemplo de México, que hoy en México las instituciones democráticas, especialmente en aquellos estados donde sigue gobernando el PRI hace más de 100 años y están en sociedad con el narcotráfico, claramente ahí no hay elecciones libres, no hay democracia. Bueno, Ana Leymar, Micaela, las dos, un placer, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y es un gusto haberlas recibido en nuestro programa. Muchas gracias. Doctor, nosotros nos vemos la próxima semana. Por supuesto, los invitamos a todos a que nos vuelvan a acompañar en este espacio en el que somos todos periodistas. Hasta la próxima, gracias.